En este video estudiaremos el circuito integrado 74HC374. Estaremos viendo las descripciones, las características, las aplicaciones y por último veremos la práctica correspondiente con este dispositivo. Como primer punto tenemos la descripción. Nos dice que este dispositivo cuenta con 20 pines. Me indica que desde la variable D0 hasta la variable D7 son las entradas y desde la variable Q0 hasta la variable Q7 son las salidas. Aquí, como apreciamos con el color verde, está el pin OE o el pin que habilita todas las salidas. Por ejemplo, si nosotros ponemos en alto, no vamos a tener en la salida ni un 1 ni un alto, sino que vamos a tener una alta impedancia. Por ello, si nosotros queremos una salida alta o una salida baja, tenemos que mandar a tierra o a 0 voltios. Y vamos a tener el pin VCC, que va a ser el pin número 20, y obviamente tenemos que alimentar con 5 voltios. Y tenemos el pin de GND, que va a ser el pin número 10, como también conocemos como 0 voltios. Y por último vamos a tener el pin CP, que corresponde al pin número 11, que básicamente es el clock o el que va a actualizar el estado de las salidas. Bueno, más adelante en la práctica que vamos a realizar vamos a entender de la mejor manera el funcionamiento de este dispositivo. Antes de seguir con el video, quiero explicar la peculiaridad que tiene este dispositivo. No es lo mismo que algunos u otros dispositivos que hemos estudiado anteriormente. Tenemos la entrada aquí en el pin número 3. Por ejemplo, tenemos la entrada aquí en el pin número 3, que es el D0, y su salida correspondiente va a ser por el pin número 2. Y de igual manera aquí tenemos la entrada en el pin número 4, que es el D1, y su salida correspondiente va a ser por el pin número 5. Y aquí también tenemos la entrada D2 y su correspondiente salida va a ser por el pin número 6, que es el Q2, y así sucesivamente hasta llegar hasta el D7. Podemos observar que tiene la misma coordenada todas las entradas y todas las salidas. Ya más adelante vamos a ver el funcionamiento del CP y también vamos a aclarar un poco más el funcionamiento del pin OE. Entonces, si nosotros vamos a tener una fuente de alimentación de 5 voltios, obviamente el negativo vamos a conectar al pin número 10 y al positivo de 5 voltios vamos a conectar al pin número 20. Bueno, señores, esto sería todo en cuanto al reconocimiento de los pines. Vamos a pasar al esquemático eléctrico o el diagrama lógico. Nos dice que este dispositivo 74HC374 es un dispositivo flip-flop de tipo D. Sabemos que en los flip-flop tenemos 4 tipos, ¿ok? Y uno de ellos es el tipo D. Más adelante vamos a estudiar estos tipos de flip-flop, pero por el momento nos interesa estudiar el tipo D. Vamos a estudiar solo la primera parte, ya que todos estos se repiten. Como podemos observar, tenemos el pin CP, el pin OE, el pin D0, el pin Q0. Entonces vamos a estudiar solo esta parte para entender de la mejor manera. Simplemente este dispositivo refleja el estado de la entrada en la salida. Si yo voy a ingresar un alto aquí por el pin D0 y el OE va a estar a tierra o a 0 voltios, cuando yo voy a ingresar un 1 lógico y voy a apretar el pin CP, en este caso sería el clock, va a reflejar esta entrada que es de 1 lógico aquí en la salida. Mientras no presione otra vez, no se va a actualizar el estado de la entrada. Como les indico, vamos a aprender de la mejor manera en la práctica, pero necesitamos entender esta parte del diagrama lógico. Observamos que el CP solo me va a detectar flancos ascendentes o positivos, entonces va a ingresar un positivo y acá tenemos un inversor de señal. Entonces este inversor de señal va a convertir a negativo, y este símbolo que observamos aquí, que son típicamente de los flip-flops, me está indicando que solo va a detectar flancos descendentes o pulsos bajos, y vamos a tener en la salida una salida negada, y hasta aquí que observamos me va a detectar solo los flancos descendentes, y acá ya voy a tener habilitado las salidas y por lo tanto voy a ver reflejado el estado de la entrada en mi salida, que en este caso es el Q0. Ok, básicamente eso es el funcionamiento de todas las entradas y de todas las salidas que tenemos aquí en esta parte. Si vemos aquí podemos observar claramente
todos ellos está conectado a sus respectivos flip-flops. Ahí observamos, entonces quiere decir, este clock va a controlar a todas las entradas y este habilitador, que es el OE, va a controlar a todas las salidas. Y acá más abajo tenemos la tabla de la verdad. Necesito que ustedes se lo memoricen o que aprendan esta tabla de verdad, ya que todo el funcionamiento de este circuito integrado depende de esta tabla de verdad que observamos aquí. Aquí tenemos el pin OE, tenemos el pin CP, tenemos el D, en este caso me está indicando D, puede ser el D0, D3, D5, D7. Y también tenemos aquí que es la salida, que es el QN. En conclusión, tenemos una salida y tenemos tres entradas, que es el OE, el CP y el D. En este caso va a ser del D0 hasta el D7, y tenemos la salida que va a ser del Q0 hasta el Q7. Entonces, si podemos observar aquí, el OE siempre está en bajo. Cuando este está en bajo, vamos a tener una salida alta o si no, una salida baja. Depende a la entrada que yo tengo. Les había indicado que este dispositivo refleja el estado de la entrada al estado de la salida. Podemos observar que si yo tengo un alto, voy a tener un alto en la salida. Que si yo tengo un bajo, voy a tener un bajo en la salida. Pero siempre en cuando yo actualice el pin clock, o en este caso que observamos que es el pin CP. Ahora, si yo voy a tener en alto el pin OE, me va a dar una alta impedancia. Quiere decir que no voy a tener ni un alto ni un bajo. Todos los dispositivos de nivel TTL funcionan con 0 voltios o bien con 5 voltios, lo que nosotros conocemos alto y bajo. Y vamos a tener las características. Para este dispositivo no he incluido muchas características, ya que no he encontrado parámetros relevantes. Tenemos el primer punto o la primera característica, que es el control de habilitación de salida de 3 estados común. ¿A qué me refiero con 3 estados? Tenemos la salida con alta impedancia, tenemos la salida de 0 lógico y también tenemos la salida de 1 lógico. A eso se refiere con los 3 estados. Vamos a alimentar obviamente con 5 voltios porque este dispositivo es un dispositivo de nivel TTL. Y el consumo vamos a tener aproximadamente de 20 miliamperios. Ok, vamos a seguir con el punto número 3. En este caso sería el punto número 3. Me he equivocado a poner punto número 2. Sería la aplicación. Entonces, en la aplicación, con este dispositivo en realidad se puede controlar muchísimas cosas. Pero aquí voy a colocar simplemente algunos ejemplos. Por ejemplo, podemos controlar los display, podemos controlar los motores, podemos controlar los LEDs, de acuerdo a lo que nosotros querramos. Más adelante, con la práctica que nosotros vamos a realizar, ustedes verán en qué lo pueden utilizar apropiadamente. Entonces, dicho todo esto, vamos a pasar a la práctica. Ya nos encontramos en la práctica correspondiente de este video. Entonces le voy a dar en Start a la simulación. Aquí podemos observar que todo está en bajo. Como nos podemos dar cuenta, no vemos la presencia del pin número 10, tampoco del pin número 9. Este simulador asume que ya está alimentado este circuito integrado. Por ejemplo, habíamos dicho que el pin número 10 era el pin de GND y el pin número 20 era el pin de BCC. Podemos observar que el pin 1, que es el OE, está yendo directamente a negativo o 0 voltios. Y aquí tenemos el pin clock. En líneas generales, este dispositivo refleja el estado de las entradas al estado de las salidas. Esto se va a mantener hasta que haya un 1 lógico aquí en la entrada, que es el pin de clock. Vamos a ver cómo funciona. Le voy a dar un 1 lógico aquí en el pin 3, que es el D0, y podemos observar que no refleja inmediatamente. En otras palabras, necesito actualizar el estado de la entrada que yo tengo aquí en esta parte para ver reflejado en la salida, que es el pin número 2. Voy a presionar esto. Voy a presionar el pin clock y observamos que tengo reflejado el estado de la entrada D0 en la salida Q0. Nuevamente, por ejemplo, si yo voy a colocar en alto el pin número 4, que es el D1, inmediatamente no me arroja un alto aquí en la salida Q1. Una vez que yo recién presione o actualice o dé un alto aquí en el pin número 11, que es clock, recién ahí vamos a ver reflejado el estado de las entradas. Vamos a seguir con este y con este, por ejemplo. Ahí podemos observar reflejado el estado de las entradas. Vamos a seguir con esto. ¿Listo? Ahí podemos observar.
por más que yo presione un alto a todos, se supone que aquí tendría un alto en todas las salidas, ya que todas las entradas están en alto, pero no se van a poner en alto hasta que detecte un flanco ascendente aquí en el pin de clock. Voy a presionar un flanco ascendente, que es 1, y observamos que se actualiza el estado de las entradas en el estado de las salidas. Nuevamente vamos a realizar, voy a poner esto en 0, en 0, en 0, en 0, y vamos a ver que todos estos pines que observamos aquí en las entradas y en las salidas también vamos a tener reflejado el estado de estas entradas que son 0 lógico. Vamos a presionar el pin de clock. Ahí observamos que se refleja el estado de las entradas al estado de las salidas. Entonces ya hemos entendido el funcionamiento de este circuito integrado. Ahora sí vamos a ver un poco de la aplicación que nosotros le podemos dar a este circuito integrado. En realidad la mayoría de los controles funcionan de esta manera. Tenemos un microcontrolador que controla al 74HC374 y luego ya para la salida vamos a tener un ULN2803 que hemos estudiado en el video anterior. En este caso vamos a encender nuestro display que tenemos aquí en esta parte. Sabemos que la A se ubica en esta parte. Vamos a contar en el sentido horario A, B, C, D, E, F y por último sería la G. Entonces si yo quiero por ejemplo construir un número 1, yo tengo que poner en alto aquí la parte B y la parte C. Vamos a ver, tendría que poner en alto la entrada 1 y la entrada 2. Vamos a ver, voy a colocar la entrada 1 y la entrada 2 en alto y voy a actualizar y ahí podemos observar que tenemos el número 1 y sigue manteniéndose el número 1. Entonces si yo quiero el número 8 voy a colocar todos en alto, voy a colocar el pin D1, el 2 hasta el D6. A ver, vamos a ver, voy a actualizar y tenemos el número 8. Y por ejemplo si yo quiero el número 7 tiene que estar en alto la entrada D0 hasta la entrada D2. Los demás tienen que estar en bajo. Voy a actualizar y ahí tenemos el número 7. En realidad con este circuito podemos realizar muchísimas aplicaciones. Eso ya les dejo a vuestro criterio. Bueno señores, esto ha sido todo de mi parte. Nosotros nos vemos en el próximo video. Como siempre, no se olviden de suscribirse y darle manito arriba.